Entonces, lo que hemos visto la clase pasada fue que vimos el tema, o terminamos el tema de cómo se relaciona el sufrimiento con nuestra ocupación eterna. Era el mensaje. Entonces, ahora, última clase era como la continuación del subtema que significa, bueno, que decía, ahora conquistamos a Satanás y sus secuaces y al mundo. Entonces, aquí toda esta parte nos enseñaba que es por medio de resistir al sufrimiento que es que podemos aprender a cómo reinar en el cielo. Es como resistir el diablo, la tentación, todas estas cosas que nos hacen de alguna manera sufrir. Es como podemos aprender a cómo reinar en el cielo. No es evitando el sufrimiento, porque más bien el sufrimiento es el plan desde el principio. Y bueno, hablamos todas las bendiciones que íbamos a tener en el cielo y cómo íbamos a reinar. Vimos que íbamos a tener autoridad sobre criaturas, tanto ángeles como otras criaturas que podría Dios crear. También vimos que íbamos a juzgar a los ángeles porque teníamos mejor justificación, porque no teníamos, digamos, como la certeza de que Dios existe, así como los ángeles la tenían. Entonces estamos justificados de juzgar a los ángeles. Y vimos que vamos a gobernar también ciudades y todas las cosas grandes que íbamos a ver. Terminando ya todas estas clases, ya terminamos todas estas clases. Ahora vamos por el epílogo del libro que estamos viendo, que es el resumen de todo lo que hemos visto. Y sé que algunos no han estado con nosotros desde el principio, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para remasterizar las primeras 9 clases que hicimos, porque sé que es un poquito muy feas. se grabaron en Skype, pero las voy a remasterizar en nuestro canal de YouTube. Y entonces vamos a allá empezar con el tema de hoy, que cuál es la respuesta corta sobre por qué Dios permite el mal. Y en esto voy a citar exactamente todo lo que dice Clay Jones, porque en realidad es su trabajo y es como una forma de cómo concluir su obra, ¿verdad? Entonces citamos a Clay Jones. Y dice así: en las clases que doy, les pido a mis alumnos que presenten un resumen corto de lo que han aprendido. Como cristianos, todos deberíamos poder resumir las verdades importantes de la fe, como la evidencia de la resurrección de Jesús o las razones por las que Dios permite el mal. De hecho, cuando le digo a la gente que enseño por qué Dios permite el mal, casi siempre me preguntan con mucha atención, entonces, ¿cuál es la respuesta? En lo que sigue voy a dar mi respuesta corta a lo que he escrito en este libro. Debido a que el libre albedrío es valioso, de hecho es difícil concebir que los humanos no tengan libre albedrío. Dios creó seres que tenían libre albedrío y les dio el paraíso. Dios les dio a estos seres, o sea, a Adán y Eva, solo una prohibición. Pero del árbol de conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día de que de él comas, ciertamente morirás. Es importante señalar que es imposible dar a los seres humanos libre albedrío y no permitir que lo usen incorrectamente. Esto es lo más lógico posible. Así que Adán y Eva tenían todo a su favor, pero desconfiaron de Dios y se rebelaron contra él. Entonces Dios maldijo la tierra, permitiendo así toda clase de enfermedades y pestilencias. Este fue el origen del mal natural. Y luego Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, quitándolos así del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Y hemos estado asistiendo a funerales desde entonces. Una vez fuera del jardín, Adán y Eva tuvieron hijos que eran reproducciones físicas y espirituales de ellos mismos. Adán y Eva no pudieron haber elegido reproducir hijos que fueran de alguna manera mejores que ellos. Solo podían reproducirse a sí mismos. Por lo tanto, todos los humanos nacen como sus primeros padres, desesperadamente inclinados al pecado, alienados de la relación con Dios y destinados a sufrir y morir para siempre. Dios no podía simplemente excusar el pecado de Adán y Eva, porque la lección para los seres libres sería entonces: el pecado está bien, Dios lo pasará por alto.
Pero para demostrar su amor por nosotros y para expiar la seria gravedad del pecado, Dios envió a su único Hijo Jesús a morir por los humanos rebeldes. Ahora, nosotros los humanos que confiamos en Dios y aceptamos la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, aprendemos el horror de la rebelión experimentando los devastadores resultados de la rebelión. También estamos aprendiendo a vencer el mal con el bien. Este conocimiento nos prepara para ser herederos aptos del reino de Dios, donde, debido a que estamos aprendiendo el horror y la estupidez del pecado aquí en la tierra, podremos usar nuestro libre albedrío correctamente mientras reinamos con Jesús por los siglos de los siglos. Ahí está, una breve explicación de por qué Dios permite el mal. Por supuesto, hay muchos aspectos de este tema que requieren una mayor explicación, y esto es lo que proporciona este libro, o estas son todo lo que proporciona estas clases. Así que vamos al último tema, y es lo que se llega a estar en el apéndice, que es la rebelión de Satanás y la respuesta de Dios. Debido a que el contenido que se comparte aquí de Clay Jones es algo especulativo, lo dice, y no es necesario para que la teodicea general tenga éxito. Recuerde que teodicea significa la justificación de Dios de todo este problema del mal. Clay Jones optó por relegarlo a un apéndice. El mal no comenzó con los seres humanos. El mal comenzó con la rebelión de Satanás y otros seres angelicales. Aunque sabemos bastante acerca de cómo Dios va a resolver la rebelión de Satanás, las escrituras nos dicen muy poco acerca de cómo y por qué Satanás se rebeló contra Dios. Pero poco no es nada. Y así se va a presentar lo que Clay Jones cree que es un escenario bíblicamente plausible sobre la rebelión de Satanás, lo que Dios ha hecho y está haciendo al respecto. Así que de entrada vamos a especificar dos cosas. Primero, es importante tener en cuenta que se está presuponiendo libre albedrío libertariano. Si usted no sabe qué es eso, pueden ir a volverse de nuevo a las clases de si vale la pena el libre albedrío, ahí lo explico. En otras palabras, bueno, aquí lo resumo, que Dios no ha determinado cada uno de nuestros pensamientos y acciones para que nadie pueda hacer otra cosa que la que haga, o de la que hace. Esto es importante porque a los seres humanos, a los seres libres simplemente no se les puede obligar a creer ciertas ideas que son verdaderas. Más bien solo se le pueden convencer. En segundo lugar, el objetivo aquí es presentar un escenario plausible. Así que puedes no estar de acuerdo con algunos de estos aspectos, y eso está bien. Pero una consideración de lo que podría estar sucediendo en el reino celestial es muy útil para comprender el plan más grande de Dios. Así que comencemos. Primero vamos por el tema de la rebelión de Satanás y contestemos esa pregunta. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Está claro que los ángeles existieron antes de la creación de la tierra. Esto lo tenemos de Job 38:4-7, donde el Señor le preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Los hijos de Dios se les conoce como que pueden ser ángeles, o como en el trabajo de Michael Heiser se le conoce como el concilio divino. Entonces, igual son seres angelicales, son seres espirituales. Por lo tanto, si uno tiene una perspectiva del universo de la Tierra joven, o el creacionismo de Tierra joven, esto es indeterminado hace cuánto tiempo fueron creados los ángeles antes de la creación del hombre. Pero si uno tiene una perspectiva de la Tierra vieja, entonces los ángeles fueron creados al menos miles de millones de años antes de la creación del hombre. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuándo se rebelaron Satanás y los ángeles? Debido a que Satanás tentó a Eva, está claro que Satanás cayó antes de la caída de Adán y Eva. Y creo que podemos adelantar la fecha. En Mateo 25:41, Jesús dijo a los humanos perdidos esto: apártese de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que Jesús dijo que el fuego eterno no fue preparado pensando en la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles. Contrasten esto con el versículo 34
34, donde Dios dice que los salvos heredan el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Además, en Apocalipsis 13:8, que no lo pongo, leemos que los nombres de los salvos fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios creó el mundo pensando en los humanos perdidos, sabiendo que Jesús tendría que morir para salvarlos. Pero el infierno no se creó originalmente pensando en los humanos perdidos, por lo que es plausible que el infierno se haya creado antes de la creación del mundo, y por lo tanto el diablo y sus ángeles probablemente se rebelaron antes de que Dios creara el mundo. Esa fue la perspectiva de John Milton, que dice así: al menos muchos de los padres griegos y algunos de los latinos son de la opinión de que los ángeles, como espíritus, deben haber existido mucho antes que el mundo material. Y hasta parece probable que la apostasía que causó la expulsión de tantos miles del cielo tuvo lugar antes de que se pusieran los cimientos de este mundo. Debido a que casi cualquier lectura del Génesis 1 nos llevaría a concluir que Dios creó el universo físico como un lugar en el cual podría existir la tierra, o sea, los cimientos de la tierra, entonces parecería que la rebelión de Satanás y la creación del infierno tuvieron lugar antes de la creación del universo. Si este es el caso, obviamente también significaría que los ángeles fueron creados antes de la creación del universo. ¿Por qué se rebeló entonces Satanás? Aunque no sabemos con precisión qué quería Satanás, creo que es seguro decir que sabemos por qué se rebeló. ¿Por qué alguien se rebela? ¿No es que se cree que se merece algo mejor? Por ejemplo, la Revolución Americana comenzó cuando los colonos se quejaron de que, entre otras cosas, merecían algo mejor que impuestos sin representación. ¿No es merezco algo mejor la base de toda rebelión? Sabemos que Satanás era orgulloso porque lo dice en 1 Timoteo 3:6. Y por lo que podemos ver, Satanás pensó que Dios lo estaba reteniendo de las cosas que creía que merecía. C.S. Lewis dice que en el momento en que tú tienes un yo en absoluto, existe la posibilidad de ponerte a ti mismo en primer lugar, queriendo ser el centro, queriendo ser Dios, de hecho. Estas frases ya las habíamos visto hace casi que las primeras clases. También William Dembski escribió de la siguiente manera: precisamente porque una voluntad creada pertenece a una criatura, y esa criatura, si es suficientemente reflexiva, puede reflexionar sobre su criaturidad y darse cuenta de que no es Dios. La criaturidad implica limitaciones a las que el creador no está sujeto. Entonces surge la pregunta, y esto obviamente lo vimos en la parte de Adán y Eva, pero tiene también significado aquí. Dios, el creador, le ha negado a la criatura alguna libertad que pueda beneficiarla. Adán y Eva pensaron que la respuesta a esto fue sí. En resumen, el problema del mal comienza con pensar que Dios es malo por echar a perder su estilo. O por lo menos cuando, digamos, no te dejan querer lo que quieres. Satanás tentó a Eva diciéndole que si se revelaba, podría ser como Dios. Eso lo dice Génesis 3:4. Querer ser como Dios es lo que tentó a Satanás en su rebelión. Y esto lo dice Isaías 14, del 12 a 14. Y dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Esto también lo vemos en Ezequiel 28:17, que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de esplendor. Aquí hay una nota, obviamente, yo sé que algunos saben que muchos académicos creen que esto no se refiere a Satanás, sino precisamente a los reyes que se están hablando en esos versos. Pero igual, también tenemos muchos padres de la iglesia que creían unánimemente que estos versículos también se referían a Satanás.
Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero yo sí siento que, o sea, es como muy ambiguo. Siento que aunque los autores tenían la intención de hablar de un rey, creo que posiblemente se pueda tener un doble significado. Tal vez Dios tuvo la intención de que en ese momento la audiencia entendieron una cosa, que es lo que intentó el autor, pero para el futuro puede ser que Dios quería que también se entendiera que fuera Satanás. Bueno, pues eso sería tal vez una explicación, pero nada más para que sepan eso. Satanás entonces pensó que se merecía algo mejor. Pensó que podía ser como Dios. ¿Por qué otros ángeles se unieron a la rebelión de Satanás? Clay Jones dice que aparentemente, ya empezaron mis perros a ladrar cuando no querían eso. Clay Jones dice que aparentemente hasta un tercio de los ángeles se unieron a la rebelión de Satanás. Yo creo que esto no es como muy cierto. Que yo sé que muchos de ustedes saben que o esta tradición de que se cree que un tercio de los ángeles cayeron del cielo en la rebelión de Satanás. Pero no sé si ustedes vieron hace poco, bueno, ya bastante tiempo, que en el canal de Michael Heisen en español sacaron un video sobre este tema de si era cierto que hubo un tercio de los ángeles que cayeron. Pues no. Si ustedes van al capítulo Apocalipsis, donde no eran ángeles sino estrellas, y la única parte que dice que hubo un tercio que cayeron de estrellas, si ustedes ven en contexto, es cuando pasa la resurrección de Jesús, ¿ah? Entonces nada que ver con una rebelión antes de la creación, ¿verdad? O antes de antes de la creación del universo o del hombre. Entonces, botemos esa tradición de pensar que es un tercio de ángeles y no, o sea, todo ese contexto fue cuando pasó la resurrección de Jesús. Así que botemos esa afirmación de Clay Jones por ahora. Pero eso no afecta mucho lo que voy a decir. Así que, ¿por qué harían eso los ángeles? Algunos han dicho que otros ángeles siguieron a Satanás simplemente porque Satanás era su líder. La respuesta común es que la Satanás los sedujo con su perspectiva de que podrían tener más si se unían. Así que en resumen, Satanás los convenció de que Dios les estaba reteniendo de todo lo que podían tener y de todo lo que podían ser. Dios les había pedido demasiado, había puesto el listón de la obediencia demasiado alto. Recuerden que es como para agarrar, como saltar y agarrar el listón demasiado alto. Por eso es la frase. ¿No es esta otra forma de decir que Dios no es justo? Quizás entonces la pregunta más grande en el reino de los cielos con respecto al problema del mal es esta. Dios es bueno. Pero en el reino de los cielos, a diferencia de la tierra, una de las posibles soluciones no es que Dios no exista. Obviamente, porque ya saben que existe. Si Satanás y sus compañeros rebeldes sintieron que Dios les estaba impidiendo algo maravilloso, y esto a su vez condujo a la rebelión masiva, entonces, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Cómo responde Dios a las preguntas acerca de su justicia? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a esto? Noten lo que Dios no hizo. Dios no destruyó inmediatamente a todos los rebeldes. Esto tiene sentido porque su destrucción inmediata podría haber arrojado dudas sobre la bondad de Dios. Si Dios quisiera enseñar a los seres que Él realmente realmente actúa de manera justa y correcta, pero luego Él querría destruir de inmediato a aquellos que lo desafiaron porque eso solo enviaría un mensaje de la fuerza hacia el derecho, o sea, desobedece y muere, tal mensaje solo alentaría una falsa o una lealtad fingida. Y la lealtad fingida no es más que una rebelión esperando una oportunidad. El Señor no está interesado en eso. Entonces, ¿qué hace que los ángeles no caídos no pequen? Y esto nos lleva a una de las preguntas más interesantes. ¿Qué impidió que los ángeles que no se unieron a la rebelión inicial se le revelara más tarde? Y hay varias opiniones. Por ejemplo, las respuestas de Anselmo de Captain Beauty fue que los ángeles que amaban la justicia eran tan elevados que podían tener lo que quisieran y no ver qué más podían haber querido, y por eso no podían pegar. Si entendemos bien a Anselmo,
Él creía que Dios elevaba a los ángeles no caídos de tal manera que no les faltaba nada que pudieran desear, lo que haría imposible la tentación. El problema con esto es doble. No hay evidencia bíblica para la afirmación de Anselmo, y la obediencia basada únicamente en dar a los seres todo lo que puedan desear no es realmente obediencia. La respuesta más común es representada por Ron Rhodes, quien escribe que los ángeles que pasaron el examen probatorio y no pecaron fueron confirmados en su santidad. De manera similar, el teólogo sistemático Louis Berkhoff escribe que evidentemente recibieron, además de la gracia con la que todos los ángeles estaban dotados, y que fue suficiente para permitirles conservar su posición, una gracia especial de perseverancia, por lo cual fueron confirmados en su posición. Rhodes luego concluye que estos buenos ángeles ahora son incapaces de pecar. Las líneas se han trazado y ahora son absolutas. Pero al igual que la respuesta de Anselmo, no hay ninguna evidencia que respalde esta perspectiva. Además, ¿puede Dios simplemente hacer que elijamos siempre con rectitud? O sea, todo el mundo sabe que, forzar a alguien que haga algo es lógicamente imposible. No se puede forzar a alguien que haga algo libremente. Y esto es obviamente eso es una negación del libre albedrío. Lo que sí parece lógico, bueno, bíblico más bien, es que después de que Satanás y sus ángeles se rebelaron, el Señor hizo algo formidable. Pues bueno, ya lo habíamos leído. Preparó fuego eterno. O sea, los preparó para el diablo y sus ángeles. Él creó el infierno. O sea, sospecho que la creación del infierno por parte de Dios, diría o convencería, digamos, inmediatamente a otros seres celestiales de volver a considerar una rebelión abierta. Pero como mencioné antes, eso no los convencería de que Dios tiene razón. Así que lo que se sugiere es que lo que Dios ha usado para convencerlos de que Él tenía y tiene razón fue dejar que los santos ángeles observaran cómo los ángeles caídos se sumergían en la depravación. Comenzó una educación celestial del bien y del mal. De hecho, como sugiere el Fred Dickinson, dice que quizás permitió que los ángeles pecaran para poder dar un ejemplo concreto de la miseria del pecado. Por lo que podemos ver a lo largo de las escrituras, especialmente en los primeros capítulos de Génesis y Romanos 1, la zambullida en la depravación es empinada. Mientras los santos ángeles son testigos del horror de la rebelión de los ángeles caídos, esto debe confirmarles que Dios tenía razón todo el tiempo. Pero ¿cuál es el contraargumento de Satanás? Si Satanás se rebeló porque pensó que merecía algo mejor, entonces no sorprende que intente argumentar que su muerte inminente es injusta. Así se convierte en el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis 12:10. También pueden verlo en Zacarías 3:1 o Job 1. De hecho, Satanás significa literalmente acusador o adversario. Entonces, al acusar a los santos, Satanás argumenta tácitamente que él no es el único que no puede cumplir con los estándares de Dios. Nadie puede hacerlo. Por eso Dios pide demasiado. Él pone el listón demasiado alto. Entonces, esto proporcionaría la motivación tácita detrás de gran parte del argumento de Satanás con respecto a Job. Dios señaló cuán justo era Job y Satanás respondió de la siguiente manera: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás en esencia dijo lo siguiente: y por supuesto que Job te sirve. Si le das todo lo que quiere. Si me hubieras dado todo lo que siempre quise, tampoco me hubiera revelado. Pero Isaías 64:6 testifica que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y Romanos 3:12 dice que no hay quien haga lo bueno,
No hay ni siquiera uno. Así que de alguna manera Satanás tenía un punto. Tenía razón ahí, Satancillo. Pero Jesús vence a Satanás. Así Dios envía a Jesús, debido a que Jesús guardó la ley a la perfección, justificó el juicio de Satanás. Considera en Apocalipsis 12 que nos habla de la derrota del diablo en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Una cosa que aprendemos en este pasaje es que el acusador, Satanás, no podía ser derribado hasta que Cristo fuera victorioso en la cruz. Porque hasta entonces el argumento de Satanás tenía algún mérito. O sea, todo el tiempo que no pasó, todo lo sucedido en Cristo. O sea, Satanás tenía razón. De hecho, J.K. Bell lo expresó de la siguiente manera. Hasta en la muerte de Cristo podría parecer que el diablo tenía un buen caso, ya que Dios condujo a todos los santos fallecidos del Antiguo Testamento a su presencia salvadora sin exigirle el castigo de su pecado. A Satanás se le permitió presentar estas quejas porque había cierto grado de verdad en ellas. Pero una vez que Jesús honró a Dios, a pesar del inmenso sufrimiento, él justificó el juicio de Satanás. El caso de Satanás estaba perdido. Finalmente, entonces nosotros vamos a juzgar al mundo y a Satanás. Y ese fue uno de los puntos tratados en la última clase de esta serie, que analiza nuestro reinado con Cristo para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y hagan sus preguntas de toda esta clase, comentarios de la clase. Aquí está en el chat de la reunión. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hay algún libro que recomiendes para tratar el problema del mal con no creyentes? Libro no, pero yo creo que Chris Dupont de veritasfidei.org. Veritasfidei.org. No, tengo que poner todo el link. Alguien ahí, si me puede poner el link del Veritas. Él ha hecho demasiados, digamos, artículos que es parecido a lo que Clay Jones hizo, pero lo hace para la audiencia no creyente. No estoy seguro si el libro de Rostros del Mal, que es reformado, obviamente tiene como una perspectiva calvinista determinista. Y hay varios libros ya traducidos, yo creo que son varios tomos. Creo que podría ser, pero no estoy seguro. Pero dicen que ese libro es muy basado, muy extenso en el tema y que tal vez, me imagino que puede, digamos, ser para toda la audiencia, sea para cualquier persona. Bienvenido, Valo. Alan, no sé si ya lo han tratado en clases anteriores, pero me surgía la pregunta de por qué no nos puso en el paradiso desde un principio. Si él ya sabía todo el mal que iba a suceder en el mundo, pues sí lo tomamos. Está en la parte que sí, creo que en el... Déjame ver. No había otra manera. Ese es. En las dos clases de no había otra manera, hablo de por qué es necesario tener libre albedrío, conocer el mal, conocer el sufrimiento. Y retomo muchas objeciones de por qué no nos mandó una vez en el cielo. Y creo que en esas está tu pregunta. Entonces, te referencio a esas clases de no había otra manera, se llama el título. No había otra manera.